en nuestro propio continente vamos a tener a Milei de presidente al mismo tiempo que tenemos a Gustavo Petro de presidente. Entonces, vamos a movernos hacia un mundo más conflictivo y el rebalanceo lo que nos va a desembocar bueno, en lo que muchos analistas han predecido que es un nuevo escenario de guerras mundiales, o vamos a poder hacer una transición moderada hacia un nuevo balance. Esa es la gran pregunta, ¿no? El país, lo que tenemos que tener en cuenta, don Guillermo, es que la situación por la cual atraviesa el país ha dejado a Panamá como paciente, lo ha dejado muy herido. Y esa recuperación, don Guillermo, va a tomar muchísimo tiempo. Luis, no sé cuál será la visión desde Estados Unidos, en particular sobre temas de protección a la inversión, sobre el respeto Oye, y demás, don Guillermo. Yo creo que es mejor no saber. las elecciones de ayer en Países Bajos, que ganó la ultraderecha, que no va a poder hacer gobierno, pero ganó la ultraderecha. Bien. Sí, don Guillermo, los resultados fueron bastante claros y yo creo que ese es parte del avance de la derecha y ultraderecha en países europeos. Pero también es un avance, pero es un avance en contra, amigos oyentes, de toda esa cultura nueva, política, que envuelve diferentes factores entre la manipulación de información falsa, de movimientos que ya no son pragmáticos, sino son más progresistas en términos políticos, sociales y demás. Y don Guillermo, y recordemos también que hay factores que están influenciando el resultado de procesos políticos electorales en Europa, sobre todo en Europa occidental y en los grandes países desarrollados de ese continente. Temas como la migración ilegal, que Panamá no está muy lejos de esa experiencia, sobre todo en los últimos 2, 3 años, en plena pandemia, se agudizó. Entonces, Europa está viviendo, don Guillermo, un proceso de recomposición política bastante fuerte. Sin embargo, lastimosamente lo que estamos viendo, amigos oyentes, es una polarización política a través del sistema electoral de esos países. Y no estamos muy lejos, en América Latina está sucediendo lo mismo, don Guillermo, cuando hasta hace poco, amigos oyentes, se hablaba de una nueva ola rosada, en inglés se le llama el pink tide. Cuando se hablaba de esa pink tide, de esa ola rosada, hablaban de la segunda ola rosada. La primera se había dado muy a finales de los años 90 y a principios del año 2000 en um, en este nuevo milenio. Veíamos cómo América Latina y sobre todo en Sudamérica se acentuaba el hecho de que muchos países, o la gran mayoría, habían hecho un giro total hacia la izquierda, y de ahí nace el difunto Hugo Chávez. También vimos pasar por ahí a Rafael Correa, que tuvo que salir corriendo al final de su mandato a refugiarse a Europa. También seguimos viendo que sigue muy vigente Evo Morales en Bolivia. Vimos a Lula da Silva llegar, subir, bajar, ser enjuiciado, encarcelado, salir de todo este proceso. ¿Y dónde está nuevamente don Guillermo Lula da Silva? En esta segunda ola rosada está nuevamente gobernando ese país. Y así nos vamos, don Guillermo, y ni hablar de lo que ha sucedido recientemente en Argentina, don Guillermo. ¿Cuántos años de peronismo han tenido los argentinos? Yo creo que ya un poquito más de 2 décadas, si no me equivoco, y de la nada, como dicen todos los periódicos, los medios del mundo, don Guillermo, en cualquier parte del planeta Tierra, todos los periódicos, todos los medios de comunicación se hacen una sola pregunta: ¿quién es Javier Milei? Porque al final de cuentas eso es lo que está sucediendo en todas las latitudes. Están llegando nuevos líderes, se están haciendo del poder, están llegando a gobernar, están ganando elecciones en procesos democráticos, abiertos, transparentes, y aceptados por la comunidad internacional y por la población a nivel doméstico. Y están llegando este tipo de personas, ¿no? Como Javier Milei, que hasta hace algunos meses nadie sabía quién era, al menos no fuera de Argentina. Y en el balotaje, en la segunda vuelta electoral en Argentina, si no me equivoco, ganó por un 52%, si no me equivoco, don Guillermo. 55, Entonces, el mayor fue 55 al porcentaje final, de la democracia argentina. 55%. Y para que tomen nota los políticos panameños, ya que nuestro país, esperemos que se celebren las elecciones el 5 de mayo del 2024, tomen nota los políticos panameños. Javier Milei tuvo una característica muy especial en la votación, y es que las grandes masas de jóvenes, don Guillermo,
son los que le dieron ese gran impulso para llegar a hacerse de la presidencia de la República Argentina. Y lo que vendrá, don Guillermo, yo creo que hay muchísimas expectativas con el triunfo de este, como lo han catalogado algunos medios internacionales también, como este fundamentalista de derecha, porque para los que no saben, no solamente hay fundamentalistas de izquierda, o fundamentalistas islámicos, o fundamentalistas católicos, también en política se habla de esos fundamentalistas de derecha, o se les conoce normalmente como la ultraderecha. Y en este caso, hace algunos años vimos que hubo muchas expectativas también cuando ganó Macri en Argentina, y yo creo que el error más grande del presidente Macri en ese momento fue no de haber levantado las expectativas por encima del techo, uno, y dos, no haber sabido comunicar que esas expectativas se podían cumplir. Poco a poco sí, pero con mucho choque, don Guillermo, con muchas transformaciones a nivel social y económico. Y si vemos algo muy particular de Milei en sus últimas apariciones de esta semana, después de las elecciones del domingo, cuando se hizo el triunfo, lo que estamos viendo, don Guillermo, es exactamente mucha cautela, yo diría. Está informando mucho. Yo creo que le ha bajado 2 tonos al volumen y a ese hype con el que estaba, con el que estaba llevando su campaña. Yo sí llegué a pensar, amigos oyentes, que al final, evaluando todos en Argentina los sondeos se hacen de otra forma, pero analizando información de medios de comunicación, de académicos, de politólogos, de expertos argentinos y regionales, sobre todo en el área de Sudamérica, en la región de Sudamérica, yo sí llegué a pensar que no lo lograría. Porque lo que vimos después de la primera ronda fue como que se iba apagando, y como que no estaba manejando el tema del el mismo tono, el mismo impulso, la misma fuerza en las últimas semanas, pero lo logró. El domingo Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente electo de la República Argentina. Y lo curioso de todo esto en Argentina, y que está pasando mucho en América Latina, amigos oyentes, que ahorita sí puedo decir que nos podemos sentir bastante identificados con estas situaciones políticas de otros países, es que hay sí muchas expectativas, pero esas expectativas están puestas sobre esta persona o han sido creadas por este tipo de líderes políticos, porque al final hay tal nivel de hartazgo por promesas incumplidas, por estancamiento económico, por falta de crecimiento, por falta de inversión, falta de empleos, y en un país como Argentina, altamente subsidiado en muchísimos aspectos, yo creo que ya esto iba más allá, amigos oyentes, de saber que tienen ciertos beneficios a nivel de salud y educación, que conocido es que Argentina tiene un muy buen sistema de salud y tiene universidades excelentes y son gratis. Pero esa es parte de esa carga estatal que ya no daba para más. Argentina en los últimos 20 años pasó de ser un paciente probando diferentes medicinas a ser un paciente casi en sobredosis, y al final esa sobredosis la estaba matando. Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires este año, a principios de año, y el año pasado en octubre. Era la primera vez el año pasado que iba a Argentina. Estuve en Buenos Aires y algo que me llamó mucho la atención era que había protestas todos los días. Y me acuerdo que una vez me despertó una protesta como a las 7 de la mañana. Yo estaba muy cerca me estaba hospedando en un hotel muy cerca de la Casa Rosada. Y lo que me despertó una mañana o dos fue El precisamente la bulla. Y yo decía, pero es que esto es todos los días. Y bueno, consultando por ahí con las amistades que viven de y con eso. gente en la calle, me decían que eso es parte de la cultura. Viven de Si lo eso. podemos ver de esa forma. Bueno, es que eso es lo que nosotros vemos, que siempre tú ves que hay políticos que tienen un grupito que protesta, son como 30 personas, pero son los mismos, los únicos que cambian de suéter. En Argentina más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero con ruido, ¿no? De Argentina siendo un país tan vasto, porque es un país inmenso. Ir a Buenos Aires no es haber ido precisamente a Argentina como tal, porque tiene regiones
muy diferentes, tienen Totalmente. cada región tiene su característica en temas industriales, Totalmente. sociales y demás. No, 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 la Em, idiosincrasia. Mira, hasta el comer. Yo estuve visitando unos amigos en Santo Tomé. ¿Tú sabes dónde queda eso? Eso está en Ni idea. Santa Fe, cerca de Rosario. Allá fui a dar y el argentino promedio es muy cercano, muy cooperador, muy amable y nada, de una vez vamos a un asado y todo lo demás. Digamos que el bonaerense es más cosmopolita y más agrandado también, por supuesto, porque es que es una ciudad donde abunda la cultura, abunda el conocimiento, muy de izquierda todo, pero la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores universidades de América Latina. La uva. Así es reconocida a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, don Guillermo. Y lo curioso es que los estudiantes internacionales, hasta donde entendí, los estudiantes internacionales que son aceptados para cursar sus carreras en esa universidad, tienen un pago mínimo casi gratuito también, solamente por ser, en este caso, latinoamericanos y ser aceptados en esa u otras universidades estatales de la República Argentina. Don Guillermo, lo curioso está pasando en Colombia. Yo no logro entender, eh, y si alguno de los amigos oyentes sí lo entiende, que por favor nos pegue una llamadita, nos manda un mensajito. Eh, el el presidente Gustavo Petro y el presidente Álvaro Uribe se han reunido en la Casa de Nariño, perdón, esa es la sede de gobierno en en la hermana República de Colombia, y se reúnen para discutir una reforma sobre la salud, una reforma a la salud. Aquí lo que me llama la atención que medios internacionales estén haciendo eco de este encuentro es el hecho de que tenga el presidente Petro ha tenido que verse, perdón, en una posición bastante particular de tener que reunirse con el líder del Partido Centro Democrático, la oposición, es el partido del expresidente Álvaro Uribe, que recordemos gobernó del año 2002 al 2010 nuestra hermana ¿No República será que como los dos tienen de Colombia. casi la misma cantidad de problemas legales, eso ha hecho que muevan piezas? Y llama mucho la atención sabiendo la cantidad de temas, como usted dice, de problemas legales en el que se encuentra el expresidente Uribe. No, pero Llama Petro mucho la también, atención ¿ah? Petro también. él y su familia, pero a su manera, bueno, siendo presidente, bueno, diríamos que son dos situaciones un poco Por diferentes, ahora diferente. ser presidente y ser expresidente. Pero este encuentro llama mucho la atención por sí, por esas características propias de cada uno de esos líderes, pero al final tener que recurrir a ese contacto directo y a ese nivel, porque no cualquier presidente en funciones invita a un expresidente y menos de la oposición a reunirse en la casa presidencial para discutir una reforma a un tema tan específico como es la salud. El, el, el actual gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, aspiran ellos, según ellos, es a, a legislar en favor de una reforma total a la salud de Colombia para poder llevar, que se enfoque en la prevención y demás. Yo creo que para los que tenemos cierto nivel de memoria hemos escuchado eso antes en Panamá sobre el tema de la prevención y sobre todo estos grandes proyectos eh, a nivel nacional. Si no me equivoco, en Panamá le llamaban los MINSACAPSI, que eran Centros de Atención Primaria Integral. Si no me equivoco, ese es el significado del acronímico en Panamá. Y muchos años después, don Guillermo, nos dimos cuenta que fue un total desastre. No hay prevención en la salud en Panamá. Los MINSACAPSI no están funcionando y no hemos visto ningún tipo de mejoramiento ni en la Caja de Seguro Social, ni en el Ministerio de Salud en cuanto a los hospitales públicos del país y las policlínicas y demás. Y no hablemos del oncológico porque nos ponemos a llorar. Y curiosamente, ha sido un tema el oncológico en Panamá en las últimas semanas. Periodistas, líderes políticos y demás, todo el mundo dice por qué hay plata para esto y no plata para el oncológico y demás. Y yo creo que ha sido un tema bastante que ha estado un poquito escondido, ¿no?, en el país, pero ahorita está tomando relevancia. Don Guillermo, veremos en qué queda esto. El vocero del Partido Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe, en este caso el senador Carlos Meisel, eh, abro, lo cito, perdón, en los medios internacionales dijo: insistimos en que la reforma no es necesaria,
y para las cosas que quiere implementar el gobierno nacional no se necesita poner en riesgo todo el sistema. Ellos que sigan su trámite. Si esto es el vocero del Centro Democrático hablando después de una reunión entre un expresidente que es líder de ese partido, Centro Democrático, en Colombia, si ese es el vocero y está afirmando esto, don Guillermo, yo creo que la reforma o esta intención de hacer una reforma a la salud en Colombia por parte del presidente Gustavo Petro va a ser un total fracaso. Y no sería la primera vez, don Guillermo. Ya estamos viendo fracaso tras fracaso en todas las intenciones y las políticas que ha tratado de llevar adelante el presidente Gustavo Petro. Esto, por parte, ahí en Colombia estamos viendo eso, ya hablamos un poquito de Argentina. Aquí estás, Luis, hola. ¿Me escuchas? Muy buenos días, don Guillermo. Muy buenos días, Nehemías. Buenos días, feliz, Luis Martínez. feliz jueves. Y bueno, feliz día de Acción de Gracias también para aquellos agringados. Hombre. Yo no sabía que era hoy. No, me daña Confieso el pavo. y les juro que yo no sabía que era hoy, pero comencé a ver gente Pavo. en Instagram que estaban posteando cosas de que estaban haciendo su pavo, Happy marinando su pavo. Thanksgiving. Yo siempre pensé que era un viernes. Hombre, ¿ustedes dónde nacieron? ¿Ustedes dónde nacieron? En Panamá. Viernes es Black Friday. En Panamá siempre se ha celebrado el Thanksgiving. Hombre. Yo la verdad. Ustedes no veían S100. Yo allá en mi barrio en Colón, donde nací, crecí, yo no celebraba eso. Bueno, lo que pasa es que yo soy un poco más de mediana edad, ¿no? Entonces yo sí crecí viendo S100 Television, Radio and Television, y escuchando el himno de los Estados Unidos a las 12 de la noche. Para antes de dormir, venía el himno y a dormir. Increíble. Sí, así, con la bandera de Estados Unidos ahí en la pantalla, flameando. Bueno, aquellos que lo celebran, esto es en serio. Me voy a unir en esas felicitaciones. Feliz día de Acción de Gracias. No lo estoy diciendo obligado, lo estoy diciendo para que lo celebren, ¿no? Para dar las gracias. Sí, porque nunca está mal comer mucho. Demos las gracias por la conjura entre colonos e indios para acabar con otros indios. Hay una discusión de este lado del mundo muy interesante, bueno, que ha iniciado sobre todo por los académicos y los China Watchers, como se le llama, los observadores de China o expertos también en China y demás. Y hay mucha discusión y debate últimamente sobre quién mató a la economía china. Pero aquí lo gracioso es que estos títulos y estas cosas que publican en algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, llaman muchísimo la atención. Porque hacen preguntas, pero ¿de dónde vienen esas preguntas? ¿Quién ha dicho que la economía china está muerta? Y demos gracias que la economía china no está muerta, porque si fuera así, yo creo que ahorita mismo estuviéramos todos sin cabello de la preocupación del impacto que pudiera tener este hecho de una súbita muerte de la economía china. Pero es una discusión que ha iniciado desde hace algunos días, sobre todo en The Economist in Foreign Affairs, en Asuntos Internacionales, la revista muy famosa y conocida. Están hablando yo creo que están revolviendo un poquito las cosas. Sí tenemos que entender que ha habido un impacto muy fuerte por el COVID, el COVID-19, esta pandemia, 3 años. Sí, China ha cambiado muchísimo, su matriz económica ha sido muy impactada por ello, ha habido crecimiento en el tema esto de los índices de desempleo y demás, pero yo diría que afortunadamente no ha muerto la economía china, y yo creo que es importante que entendamos que a los muertos, yo no creo que Joe Biden no hubiera ido a visitar, se hubiera reunido en San Francisco con el presidente chino Xi Jinping si fuera una economía muerta o si China no tuviera ninguna relevancia en el mundo actual. Yo creo que de hecho lo que están haciendo es tratando de mantenerse vivos. Yo creo que están como un proceso de transfusión de sangre, amigo. Es una cosa bien particular esta reunión. La verdad que no me voy a meter en temas tan técnicos y demás sobre resultados específicos o posibles proyecciones como resultado de esta reunión, pero aquí lo que sí hay que señalar, y quiero dejar claro a los amigos oyentes, en algún momento creo que lo comenté hace un par de días de otra forma, este encuentro, lo más importante del encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping ha sido el hecho de que entre ellos mismos están haciendo transfusiones de sangre, básicamente. Entre ellos mismos se están tratando de mantener vivos. Entre ellos mismos se han tenido que sentarse, han visto casi obligados a poner sus defensas abajo y sentarse a conversar y demostrarles al mundo
que hay cierto nivel, bueno, no cierto, hay un alto nivel de liderazgo, uno, dos, y que hay un alto nivel de voluntad de parte de ambas potencias, porque ambos países lo son, para poder darle cierta estabilidad al mundo. Y yo creo que todas las presiones sobre el conflicto en Europa del Este y también en el Medio Oriente, estos dos conflictos, Luis, no sé si pensarás diferente, pero son estos dos conflictos los que han básicamente promovido este gran encuentro de hace algunos días en San Francisco en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Ah, Eh, a mí me llamó Adelante. mucho la atención, Nehemías, inclusive si lo buscan en las noticias, también la reunión que sostuvo Xi Jinping con empresarios norteamericanos, una cena privada, porque estamos acostumbrados a ver Xi Jinping bajo el protocolo de la imagen que tiene que proyectar el líder del Partido Comunista Chino. Siempre, por supuesto, poniéndole la cabeza de las mesas a un nivel más alto. Por ejemplo, también me he dado cuenta de la pose en la que Xi Jinping da la mano al recibir los mandatarios, siempre está viendo de frente, así como que, bueno, aquí tengo a alguien aquí al lado, ¿no? Pero él siempre proyectando el poder, siempre estando por encima de los demás. Y luego ves estas fotos de una cena privada de Xi Jinping y empresarios americanos y parece una cena típica de un presidente pidiéndole cacao a los empresarios. Por favor, vengan a invertir en mi país. Por favor, no va a pasar nada malo. Por favor, vamos a tener estabilidad. Y bueno, y sostener la cena que fue patrocinada y solicitada por el gobierno chino. Esto no fue que los americanos, no, ellos, los chinos pidieron que sucediera esa cena y era por invitación, o la lista la revisó el Partido Comunista de China. Me hace entender que eso, o sea, esto fue algo de mutuo beneficio para liderazgos políticos. Quieren proyectar que hay por lo menos un mínimo de estabilidad entre Estados Unidos y China para hacer negocios. ¿Por qué? Porque tanto a Biden como a Xi Jinping no les conviene para nada que las relaciones económicas sigan deteriorándose por el riesgo político. Por supuesto, Xi Jinping a más a largo plazo, pero Joe Biden se encuentra enfrentándose a unas elecciones en tan solo un año. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Nehemías, que eh, esto fue un show que se vieron obligados a montar y presentarse. Inclusive aquella pregunta en donde un periodista le cuestiona a Biden si todavía llamaría a Xi Jinping dictador o no. Yo en mi cinismo pensaría que esto fue orquestado, porque Biden tenía que poner una cara dura, ¿no? Y mostrar algún tipo de continuidad en sus comentarios, pero al mismo tiempo tuvo que reunirse con él y tuvo que ir también a mendigarle a Xi Jinping que por favor, vamos a hacer algo para que las cosas no se nos salgan fuera de control, ¿no? Entonces yo creo que fue un show interesante porque fue un show político que no era entre políticos, no era entre potencias, era entre los líderes de estos dos países a sus poblaciones. Lo cual me da un poquito de esperanza porque es un recordatorio que nos hacen ellos mismos de que el poder al final del día, ¿no? Que la soberanía sí resta sobre la obediencia de las poblaciones a estos líderes Y aquí lo que políticos. tenemos que entender, Luis, muy acertados tus comentarios, lo que tenemos que entender y tener siempre claro, que así como mencionaste, ¿no? Las élites de negocio, las élites económicas de Estados Unidos, en su estructura, en su matriz, China juega un papel relevante. No lo juega Vietnam todavía en esa magnitud, y eso va a tomar 30 años quizás. No lo juega Indonesia, no lo juega Filipinas o ningún país del sureste asiático. De cierta manera sí lo juega, por ejemplo, México, que es parte también. China y México son parte de esa estructura de poder económico industrial de Estados Unidos y de todo ese capital que se mueve en ese país y transfronterizo también. Y bueno, les recomiendo a los amigos que estén interesados en leer más sobre este tema. Hay un libro muy interesante de un ex corresponsal de grandes medios internacionales en China, Stonefish. Isaac Stonefish. Él publicó hace como año y medio, 2 años creo, un libro que se titula América Segundo, cómo las élites americanas hicieron a China aún más fuerte.
Yo creo que el que quiera entender cuál es ese rejuego y de dónde viene el origen de esta reunión sostenida, de esta invitación que se le hizo a Xi Jinping y Xi Jinping a la élite de negocios de Estados Unidos, yo creo que deberían de revisar profundamente esta obra de Isaacson Fish, América Segundo, cómo las élites de Estados Unidos hicieron a China fuerte. Así entenderemos más a profundidad que esto no va a cambiar. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que se habla últimamente, hay una discusión a nivel internacional, sobre todo nuevamente de académicos en Estados Unidos y muy secundado por algunos centros de pensamiento y académicos europeos sobre ese decoplamiento, si esa es la palabra en español, decoupling, entre Estados Unidos y China, y yo creo que de alguna manera no ha habido, ese sería mi argumento, no ha habido tal separación entre ambas potencias, entre ambos países, pero sí está habiendo una transformación. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Bueno, caballeros, vamos al cambio, don Guillermo. Vamos al cambio, si les parece. Son las 11:33 minutos del día en Ciudad de Panamá, 12:33 minutos en el estado de la Florida, y si no me equivoco, siguen siendo las 12:33 minutos de la madrugada del viernes en Taipei, Taiwán, donde está cada uno de nosotros en Ajedrez Político en la mañana en por Radio Ancon. 11:36 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Me paré un momento a ver la versión, me está viendo con Magdiel Torre, que está ahora mismo en controles, la versión en papel que nos llegó del directorio telefónico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Nos llegó el directorio telefónico 2023-2024 aquí a Radio Ancon. ¿Eso existe todavía? Sí, a la cabo. Se los enseño con mucho gusto ahora. Increíble. Eso, bueno, por lo menos, si no sirve para buscar la información, sirve como arma de protección. Ahí vamos a poner las cámaras encima de él y nos sirve para, unos niveles, ¿no? O la computadora subirla un poco más para quedar un poco más cerca. Pero es para lo único que me sirve actualmente. Pero bueno. Pero estábamos hablando antes del corte de estas tensiones entre Estados Unidos y China. Y es interesante porque si nos sustraemos de la política nacional, la política regional, inclusive la política internacional, nos salimos y empezamos a ver el planeta como un sistema, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que hay un rebalanceo, ¿no? Y los tiempos son más fluidos de los que lo vivimos nosotros los mortales. ¿Y a qué voy? 1991 se acaba la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, Estados Unidos queda como líder supremo del orden mundial, pero eso tuvo un periodo y ese periodo ya acabó. Es evidente lo que ha pasado en los últimos 6-7 años, que el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, por XY razón, sin tener que discutir los detalles, ha disminuido y está siendo contestado por grandes partes del sur global, que ahorita tienen una voz de apoyo en Beijing. Entonces lo que hay es un rebalanceo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nehemías de que China necesita a Estados Unidos necesita a China, eso siempre lo hemos dicho en este programa, pero no quiere decir que se puedan librar otro tipo de conflictos en distintas partes del mundo. Por supuesto, pudiésemos conectar el inicio de la guerra en Ucrania, inclusive el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel, todo como parte de este rebalanceo de poder. La pregunta es si vamos a caer en momentos revolucionarios, como hemos vivido en el pasado, o vamos a poder conseguir una transformación moderada del sistema mundial de liberal a, no sé, liberal 2.0, o como sea que se llame el nuevo orden mundial, con las nuevas reglas que permitan este bloque de poder que existe. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con sistemas de gobierno autoritarios, o no estoy de acuerdo con, por ejemplo, algunas de las ideas de las extremas, tanto izquierdas como derechas, pero la realidad es que en el mundo tenemos gobiernos importantes de peso económico, peso militar, de influencia,
de ambos extremos. Tenemos en nuestro propio continente, vamos a tener a Milei de presidente al mismo tiempo que tenemos a Gustavo Petro de presidente. Entonces, vamos a movernos hacia un mundo más conflictivo y el rebalanceo lo que nos va a desembocar bueno, en lo que muchos analistas han predecido, que es un nuevo escenario de guerras mundiales, o vamos a poder hacer una transición moderada hacia un nuevo balance. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y aquí en lo que atañe a Panamá tenemos que tener algo muy claro, y eso sí hay que decirlo en nuestra relación con China. Durante muchos años y sobre todo después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y nuestro país, la República de Panamá, una de las motivaciones principales que se hablaba de las grandes inversiones chinas para Panamá y para América Latina y el Caribe a través de nuestro país. Y aquí hay que hacer la salvedad de que esas condiciones de la economía china que se veían como mesiánicas en el año 2017 no son las mismas condiciones económicas de ese país. Después de la pandemia, y va a tomar muchísimo tiempo, que es lo que estamos hablando, va a tomar muchísimo tiempo para que se reacomoden esas fichas en ese ajedrez político y económico de China y el mundo, China y Estados Unidos. Y al final de cuentas, yo pudiera decir que de una u otra forma, pues Panamá no es una prioridad en temas de inversión como tal. No es que no seamos importantes para China, pero en estos momentos no creo que seamos de vital importancia. Y al decir esto, lo que quiero es que entendamos, y que también lo entiendan los políticos, los candidatos a la presidencia de la República, es que hay que estar cerca de China, pero no hacer movimientos extraños o movimientos sensitivos o peligrosos donde se vuelva a caer en el mismo error de pretender poner todas nuestras apuestas, todos nuestros sueños, nuestras esperanzas de inversión en la canasta de China. Porque estamos hablando de dos Chinas diferentes. Una era hasta el 2019, y con la que nos encontramos actualmente es una economía en total transformación, y está en un proceso de transición que hasta ahora nosotros que pasamos horas y horas al día estudiando China y el mundo, China y Estados Unidos y China y América Latina y el Caribe, al final no vemos por dónde logremos nosotros verdaderamente atraer algún tipo de inversión o demás, además de las condiciones que ha creado la situación sociopolítica de Panamá en las últimas semanas. Yo creo que no creo yo, a nivel general, siempre las mediciones, los estudios, las evaluaciones e investigaciones sobre temas de inversión, sobre temas de movimiento de capital y demás indican que en situaciones como esta hay cierto nivel de preocupación, por la cual países y empresas privadas, estatales y públicas de esos países no invierten en situaciones como esta. Hace poco veíamos, don Guillermo, cómo estaba, bueno, en las redes sociales mucha gente estaba subiendo imágenes del aeropuerto internacional de Tocumen, eran vigentes, estuve revisando y sí eran vigentes, y estábamos viendo terminales 1, la terminal 1, terminal 2, completamente vacía en el área yo averigüé, entonces el video era del martes a eso de las 8:30 de la mañana, hora en la que ya han bajado a Panamá casi 60 vuelos. Ese es el primer turno, creo que tengo otra palabra para la aviación, pero es como el primer turno de movimiento. Hasta las 10 de la mañana, pero esa hora ya era un poco más de 60. Son, si no me equivoco, 56 antes de las 7, entre las 4 y las 7 de la mañana. Y ahí estaba, no había nadie. Y pensar, es que es increíble, y pensar que la situación aún se mantiene, quizás no con la misma fuerza, pero se mantiene, y yo creo que ahí está don Guillermo. Yo les cuento mi experiencia. Guillermo, Disculpa, la factura va a ser muy cara, don Guillermo. Disculpa, Nemía, yo te cuento mi experiencia. El último premio de prensa, el candidato, me tocó ir a buscar al periodista de Ecuador. El periodista de Ecuador que yo fui a buscar fue el que terminó siendo candidato presidencial por el que mataron.
pero por supuesto que lo fue a buscar un mes antes de que eso pasara. Y él llegaba en un vuelo a las 7:30 de la mañana, así que tuve que ir un domingo a buscarlo. Y el único que entró en esos 20 minutos, porque habían bajado 16 vuelos, el único que entró a Panamá fue él, en los 45 minutos que estuve esperando. Y la gente de los cargos, sobrecargos, ¿no? Capitanes y todo lo demás, solamente él. Y eso fue hace como 3, 4 meses. Así es que vemos cómo se... Perdón, que debe ser una ambulancia o algo. Lo que se escucha en el fondo. No, definitivamente que eso es lo que espanta la inversión, y es ahí, don Guillermo, que también en ajedrez político, porque estamos hablando de temas internacionales, donde vemos temas financieros, temas geopolíticos, geoeconómicos, sociales y demás de importancia mundial, y sus afectaciones también sobre nuestro país, o sus implicaciones e influencias sobre nuestro país. Lo que tenemos que tener en cuenta, don Guillermo, es que la situación por la cual atraviesa el país ha dejado a Panamá como paciente, lo ha dejado muy herido. Y esa recuperación, don Guillermo, va a tomar muchísimo tiempo. Luis, no sé cuál será la visión desde Estados Unidos, en particular sobre este tema de, no en particular de la minería o de Minera Panamá, sino sobre temas de protección a la inversión, sobre el respeto a los tratados internacionales sobre inversión, sobre el Estado de Derecho y temas constitucionales. Bueno, yo creo que aunque parezca un salto lejano, lo que vimos en esta semana de Vladimir Putin haciendo un llamado a conseguir una solución, Volodymyr Zelensky diciendo que él pudiese poner fin al conflicto en una negociación con Rusia, que Hamás e Israel, por presión enorme de los Estados Unidos y por supuesto de la comunidad internacional sobre los Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo que no sé si lo comentaron al principio del programa, pero esta noche a medianoche inicia un cese al fuego entre Israel y Hamás por 4 días, en donde durante el primer día se espera que se liberen por lo menos 13 de los secuestrados por Hamás a cambio de 50 presos palestinos. Pero lo que voy es que, y a eso también se le suma la reunión entre Xi Jinping y Biden, es que yo creo que sí hubo un llamado de atención a las élites mundiales, y capaz porque temen perder su control sobre el poder, de que deben mostrar estabilidad y deben mostrar que las reglas internacionales tienen algún mínimo de vigencia o que por lo menos se van a cumplir. Porque en una semana hemos visto, y como en 5 distintos frentes, cómo se ha querido mostrar que no, ya va, las reglas existen, vamos a cumplirlas, esto se puede resolver negociado, ¿no? Pero sí, va a ser un proceso arduo, porque van a ser negociaciones a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. ¿A qué vamos? En Panamá, las protestas en la calle, estamos viendo una negociación de poder dentro de la población panameña, que está mal distribuida. De una manera u otra, el bienestar no existe porque no necesariamente porque no todos tenemos carros, casas y laptops y iPhones, sino porque hay una injusticia percibida que tiene que ser solucionada. Entonces hay a nivel nacional esos conflictos, y lo hemos visto en toda América Latina en los últimos años, pero a nivel internacional también estamos viendo esas tensiones. Entonces el conflicto en Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, ponen en riesgo las fronteras y la integridad de un sistema entre naciones y estados. Ahí tienes a Venezuela amenazando con su referéndum sobre el Esequibo. Pero bueno, yo creo por esta semana me siento con esperanza de que hay voluntad para negociar, no con esperanza de que se va a hacer correcto, lo honorable, lo moral. Pero no se van a sentar. Correcto, van a sentar, y eso por lo menos trae un grado de estabilidad mayor o un grado de inestabilidad menor a lo que estábamos viviendo en los últimos meses, que lo que estamos viendo en los últimos meses era a un botón, a un error de un cañonazo de un cohete de comenzar una guerra. Yo creo que estamos muy cerca de ese punto. Yo creo que estamos de verdad al borde del precipicio, y tenemos que decir que inteligentemente
y por influencia ya sea de los astros, de Dios o de quien sea, pues se han puesto de acuerdo y han comenzado a eso exactamente, Luis, don Guillermo, amigos oyentes, a hablar. Y aquí hay un tema muy particular con Panamá, independientemente de... yo tengo muchas dudas, no de quién vaya a ganar las elecciones, digo, no sé quién la vaya a ganar, ya ahorita mismo no se sabe nada, no sabemos ni siquiera si vamos a tener elecciones o no. Aquí lo importante es pensar es quien gane, quiénes serán esos valientes panameños que van a aceptar posiciones de ministro y viceministro. Porque, y si nosotros estamos pensando que solamente vamos a necesitar un buen ministro de salud o un buen ministro de educación, yo creo que tenemos que tener algo muy pendiente en nuestros análisis sobre la realidad nacional. Yo creo que vamos a necesitar, don Guillermo, un gran canciller. Y cuando digo gran canciller en masculino me estoy refiriendo en la dualidad del género cuando uno habla y escribe. No me gusta eso de canciller, la canciller o el canciller, nada más para no entrar en polémica después, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar un gran canciller, yo creo que vamos a necesitar un gran ministro de comercio, y de hecho yo propondría que todos los temas de comercio exterior salgan del Ministerio de Comercio e Industria y sean trasladados al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y de hecho, yo apostaría por cambiarle el nombre, por tal las funciones, y que se llamara Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior. Yo creo que eso es lo que Panamá necesita. Hay muchas reformas a nivel de la estructura de gobierno por todos estos temas internacionales, por todos estos temas de inversión y demás, pero definitivamente yo creo que hay muchísimos retos para Panamá en ese sentido. Hay que trabajar muy fuerte en nuestra relación con Estados Unidos. Y ojo, sí, muchos no le han prestado atención a un punto muy particular de todo este tema de la minera Panamá. Esto ha dañado, esto ha afectado profundamente la relación entre la República de Panamá y Canadá. Y nadie habla de eso, pero yo creo que tenemos que estar muy conscientes del gran impacto que va a tener estos temas de Minera Panamá en relación a esa amistad que siempre ha existido entre Panamá y Canadá. Yo creo que se ha visto afectada, y yo espero que una de las primeras visitas o primeras comunicaciones y demás del próximo gobierno a partir del 1 de julio sea de hecho con quien esté en ese momento al frente como primer ministro de Canadá, porque sí se han visto afectadas estas relaciones. Así es que vamos a necesitar muchísimos cambios muy profundos. Si el mundo está cambiando, Luis, don Guillermo, amigos oyentes, si estamos viendo a Xi Jinping en televisión sacando el celular del bolsillo y enseñándole la foto de él hace 36 años, 38 años cuando estuvo en San Francisco, se la mostró así como si jugaran canicas, como decimos nosotros en Panamá, se mostró a Joe Biden. Yo creo que ha llegado el momento en que Panamá también tenga la oportunidad, nuestro país, nuestro pueblo tenga la oportunidad de verse representado a nivel ejecutivo por grandes panameños que tengan la capacidad de manejarse en altos niveles diplomáticos, empresariales, no, es que sepan llegar allí con un charm, con una forma especial de hacerlo, con una forma panameña, que es una combinación del panameño decente, del educado, del jocoso, y tenga la capacidad, porque eso es parte de la diplomacia económica, eso es parte de la diplomacia a nivel político como tal. Vamos a ver cómo avanzan esos temas, pero vienen tiempos muy complejos para Panamá. Yo les quiero dejar una cita que hoy, escribiendo mi columna en La Estrella de Panamá, me volví a topar con esta cita de mi filósofa política que más me gusta, que es Hannah Arendt. Y Hannah Arendt dijo sobre las revoluciones y los revolucionarios, y me encantó porque es muy apropiado para este momento que está atravesando Panamá, y es que, y abro citas, los revolucionarios no hacen revoluciones, los revolucionarios son aquellos que saben cuando el poder está en la calle y luego deciden tomarlo. ¿Y a qué voy? Panamá está atravesando un momento económico, social, de distintas conjeturas, y no es que hay un revolucionario, hay un grupo revolucionario, hay una idea revolucionaria en el país, pero sí hay la oportunidad para que alguien entienda que el poder está sin control en las calles y tome ese poder
para bien o para mal. Entonces el problema es que en la historia de las revoluciones, sobre todo en las revoluciones modernas, vemos que son extremistas y radicales los que aprovechan y tienen esa astucia de ver cuándo el poder está en la calle y decir las palabras correctas para llevarse toda esa emoción de la nación. Bueno, por las mismas podemos hacer un llamado a los moderados, a los preparados, a los centristas, a que sean los nuevos revolucionarios, vean, porque están las personas que escuchan este programa, está don Guillermo, está Nehemías y muchas personas similares que sí están anuentes de que ese poder está en la calle, y podemos tomarlo para bien y no dejar que lo tomen los radicales de un lado ni del otro. Que gracias, bueno, un poquito, le diría yo, gracioso que mencionas que tu filósofa política es Hannah Arendt, porque ella, bueno, toda la teoría de Hannah Arendt es parte principal como base teórica de mis argumentos para la tesis doctoral. ¿Cuándo voy a terminar la tesis? No me presionen, tengo hasta el 2030 para terminar. Me faltan como 7 años todavía para terminar, no, mentira. Ese es el periodo máximo, pero espero terminar pronto, ¿no? Pero definitivamente que Hannah Arendt, sobre todo en estos temas del origen del autoritarismo, correcto, sí, es allí que estoy utilizando esa base teórica para poder entender, porque hay un tema muy particular, es tan vigente el trabajo, hablamos de líderes políticos a nivel latinoamericano, europeo, en Asia y demás, en cualquier parte del mundo, incluyendo África. Hablamos de autoritarismo, hablamos de los orígenes, la base teórica está allí. Eso está vigente, pero han habido muchas transformaciones a nivel idiosincrático, a nivel político, a nivel interno, y muchísimos movimientos por otros factores que están influenciando este tipo de movimientos políticos a nivel global. Pero la teoría está ahí y en la práctica se ha visto y han pasado demasiadas décadas y eso sigue vigente y no ha muerto. Entonces, qué interesante que lo veas de esa forma, y a nivel de una preocupación, si seguimos hablando un poquito más de filosofía política y demás con temas internacionales, una de mis grandes preocupaciones es que no veo quién en Panamá tenga el nivel para poder ser esa persona que dé la cara o el pecho y de verdad saca al país adelante a partir del 1 de julio. Refiriéndonos siempre a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. No está muy lejos, señores. Esto, ahorita mismo estamos tirando piedras, estamos defendiendo ciertos principios de todo tipo. Perfecto, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que en un país, en una república y en una democracia, nosotros tenemos que estar siempre con la intención de buscar una concertación nacional, de buscar negociación, así sea que el presidente ande rofeando a todo el mundo y no lo haga. Yo creo que a nivel de los líderes políticos actuales, a 5 meses de las elecciones, yo creo que tiene que crearse una mesa de concertación nacional en este momento, que no es precisamente la que ya se había creado hace 2 años y que obviamente hemos visto que no resultó en absolutamente nada. Don Guillermo. Bueno, nos vamos, nada más que decirles que hace unos minutos nada más, no más de 10, Daniel Noboa recibió la banda presidencial y asume la presidencia de la República del Ecuador por los próximos 2 años. Dios la ¿Abrimos las apuestas? que Dios lo acompañe, que le felicidades y al pueblo de Ecuador que puedan enderezar curso, porque trágico lo que han vivido en los últimos años con la delincuencia, el narcotráfico y la inestabilidad política, así que los mejores deseos. Pero hablando en serio, felicitaciones. ¿Termina el año o no termina el año? Bueno. El año sí, yo creo que sí pasa Navidad en Palacio, sí, Año Nuevo también. Lo que no sabemos qué va a pasar a partir del 2 de enero. De poca fe, hombre. The Economist, el lunes, el análisis de The Economist ya estaban hablando de que si Milei iba a terminar su gobierno o no. Así muchos medios están en eso. Oye, no han dejado que llegue todavía, sí, no han dejado que le pongan la banda presidencial. Por ahí pinta la Casa Rosada toda de negro. Yo no quisiera ser ni argentina, ni ecuatoriana, ni peruano, porque solamente acordarse de los presidentes de esos países son páginas y libros de historia, ¿no? Ya dijo que no va a usar la Casa Rosada a menos que sea para ceremonias, para poder utilizar olivos y no estar en esa cosa de montarse en el helicóptero, ir y venir. Pues está lejos. Yo creo que a los argentinos lo último que le importa es dónde el presidente vive. Lo que los argentinos quieren es que gobierne. ¿Sí? Alguien que ponga orden en ese caos que ya lleva décadas.
Yo como estoy acostumbrado a trabajar remoto el día que sea presidente, yo sí quiero vivir en el Palacio de las Garzas. Yo creo que me acondicionan. Hay un apartamento ahí arriba, en el tercer, cuarto piso. Dos me lo buenos acondicionan. apartamentos Yo bien sí, porque simpáticos. es muy fácil. No importa, no importa. Un colchón con 2 almohadas, no necesito más. Así estoy bien. Así es que yo sí voy a vivir en el Palacio, pero es porque ya estoy acostumbrado a trabajar remoto desde casa, ¿verdad? Para la práctica. Tú sabes que yo creo que eso es lo que le falta a Palacio, que el presidente viva en Palacio, aquí en Panamá. Yo creo que eso es lo que va a hacer que la cosa cambie. Y que devuelvan las garzas, para que vuelva a ser Palacio de las Garzas, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo. Desde que salieron las garzas, Muchísimas gracias, don Guillermo. todo Luis, ha un sido placer. nube negra. Sí, Gente, nos vemos. Muchas gracias. Feliz día. Pásela bien y, Saludos, feliz fin de semana. bueno, no se atoren con el Como mucho pavo. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Era Hasta luego. Nehemías Jaén y don Luis Martínez en Ajedrez Político. Nos vamos, don Magdiel Torres. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.